Estimados estudiantes, buenos días. Continuamos hablando sobre el sistema de reproducción de plantas cultivadas. Pues bien, me hace falta indicar sobre lo que es incompatibilidad. Bien, como se los mencioné en la clase pasada, la incompatibilidad es un mecanismo que favorece la polinización cruzada. Entonces, pero para definir qué es incompatibilidad, la incompatibilidad es la capacidad de las plantas con polen y óvalos viables de producir semillas debido a factores fisiológicos y bioquímicos que evitan la fertilización. Entonces, la incompatibilidad puede ocurrir entre la polinización y la fecundación. Es decir, entonces desde que comienza a crecer el tubo polínico del grano de polen hasta cuando fecunda el óvulo. Bien, y está gobernada por un locus S con diversos alelos. Entonces podemos tener, acuérdense, de un locus podemos tener que hasta 200 alelos. Y la idea de la incompatibilidad, para nosotros entenderla, es que las plantas con el mismo genotipo, con relación al locus S, no consiguen cruzarse y la autofecundación no ocurre. Bien, entonces en este mecanismo que se llama, que es genético y cofisiológico, que torna extremadamente difícil la hibridación en ciertos individuos, existen dos tipos, ¿cierto? Entonces, bueno, hablamos de incompatibilidad homomórfica y heteromórfica. Entonces, las divisiones. Y la homomórfica se divide en incompatibilidad esporofítica, entonces cuando es por causa del óvulo, y la incompatibilidad gametofítica cuando es por causa del grano de polen, ¿cierto? Bien, les voy a explicar más adelante esto. Y la incompatibilidad heteromórfica, que es más bien la relación de la variación de las anteras con el estigma o lo que nosotros llamamos ericogamía o heteroestilismo. Bien, entonces la heteromórfica son las, como lo mencioné, diferencias morfológicas de las flores, tamaños y formas, especialmente en los órganos sexuales. Entonces, en este caso, heteroestilía observada en el cacao. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que existen diferencias morfológicas entre estas dos flores de cacao y diferencias entre el estilo y la antera. Esto impediría una autopolinización en la flor del cacao. Por eso es que se dice que el cacao es alógamo, ¿cierto? Entonces es de polinización cruzada. Y entonces este ejemplo se lo había mostrado anteriormente en Primula vulgaris, donde la variación de la posición de las anteras en relación al estigma provoca que las plantas, que estas flores tengan polinización cruzada y no se autopolinicen. Bien, y hablando sobre la incompatibilidad homomórfica, entonces, como les comentaba, está determinada por el gametofito o esporofito. Y la incompatibilidad gametofítica, bueno, tiene el locus S con muchas formas alélicas, y en el caso de la esporofítica es un solo gen con alelos múltiplos. Y tienen los alelos con dominancia. Yo les voy a explicar con algunos ejemplos, con algunas figuras. Bien, hablando de la incompatibilidad homomórfica gametofítica, lo que ocurre es una inhibición del tubo polínico en un estilo propio ajeno que comparte alelos similares. Entonces, cuando el grano de polen es colocado en el estigma y este comienza a crecer, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de núcleos espermáticos, dos núcleos espermáticos? Bueno, estos núcleos contienen, son haploides, entonces contienen solamente un cromosoma. Y bueno, dentro de ese cromosoma, en el locus S, él va a cargar solamente un alelo, ¿cierto? Porque el otro alelo, donde va a
donde va nuevamente a formar un individuo diploide, el otro alelo se encuentra en el óvulo. Entonces, es de eso lo que vamos a hablar. Bueno, es monofactorial, heredada por un locus S, es multialélica, pues ya pueden existir más de 200 alelos en ese locus. Entonces, claro, hablando de una población. Y bueno, y la interacción alélica es individual sin relaciones de dominancia. Y cada alelo produce su propio componente de incompatibilidad. Entonces, existen muchas familias y géneros que presentan la incompatibilidad homomórfica gametofítica. Entonces, aquí les coloco algunos ejemplos. Bien, ¿qué es lo que estamos hablando? Bien, estamos hablando que las anteras cuando liberan los granos de polen, en ese locus S, acuérdense, solamente existe un alelo. Entonces, porque él solamente tiene un cromosoma. Entonces, el otro cromosoma está ¿dónde? Está aquí, en los óvulos, ¿cierto? Entonces, y en los óvulos se encuentra el otro cromosoma que tiene el otro alelo. Que cuando se juntan estos dos alelos, o estos dos cromosomas, un cromosoma, aquí esta célula, digámosle, esta célula ploide y esta célula ploide, me va a formar en un futuro una célula diploide, que es lo que va a dar origen a, es lo que me va a dar origen a mi cigoto y posteriormente a mi nueva planta. Pero bien, estamos hablando de la incompatibilidad homomórfica gametofítica. Entonces, supongamos que yo tengo diferentes granos de polen y entonces yo tengo un grano de polen que tiene un alelo S1, otro grano de polen diferente que tiene otro alelo S2 y otro grano de polen que tiene otro alelo S3. Y aquí en los óvulos yo tengo óvulos S1, S2, S1, S2, S1, S2. Entonces, cada óvulo tiene un alelo diferente. Acuérdense, solamente puede tener uno. Entonces, la incompatibilidad gametofítica. Cada alelo es responsable por producir su componente de incompatibilidad. Entonces, si yo tengo el mismo alelo en el grano de polen y en el óvulo, no se fertiliza. Entonces, él puede crecer, pero por ahí, en el crecimiento del tubo polínico, entonces se restringe y él no llega a fertilizar el óvulo porque genéticamente no son compatibles. Entonces, S2 con el S2 tampoco es compatible porque es el mismo alelo. Entonces, si yo tengo un alelo S3, ese sí se puede fusionar perfectamente con S2 o con S1 porque él es diferente. ¿Ok? Entonces aquí, ¿en cuál de las siguientes polinizaciones sería posible una fecundación? Entonces aquí tenemos 4 casos. Por ejemplo, si yo tengo alelos S1 y S2 y tengo un óvulo S1 y S2, ¿podría ocurrir una fertilización? Si yo tengo en los granos de polen alelos S1, S1 y en los óvulos también tengo alelos S1, S1, entonces por consecuencia no voy a tener también nada de fertilización. Si yo tengo un caso con alelos S1, S2, los óvulos, y tengo otro caso de S1, S3 en los granos de polen, entonces S1 con S1 no me produciría nada y S2 con S3 me produciría un 50% de compatibilidad. Y así en este caso, si yo tengo en los óvulos alelos S1, S2, y por su vez yo tengo alelos S2, S3, entonces cuando se junten me van a producir el 100% de compatibilidad, que es lo que se muestra en esta figura. Entonces supongamos, el ejemplo aquí, tengo en los óvulos, tengo un óvulo S1 y tengo ahí arriba en el tubo polínico, en el estilo creciendo un polen con una constitución alélica S1, entonces, como son los mismos, no crece. Lo mismo pasa con el S2.
Si yo tengo un alelo S2 en el grano de polen y es el mismo alelo en el óvulo S2, entonces tampoco crece. Entonces, si tengo un alelo S1 y S1 no crece, si tengo un alelo S2, si en el óvulo yo tengo un alelo S3, entonces aquí yo voy a tener el 50% de compatibilidad. Y bueno, y si yo tengo alelos diferentes en los granos de polen y alelos diferentes en los óvulos, bueno, yo voy a tener el 100% de compatibilidad y yo voy a decir la incompatibilidad es nula. Entonces, ese es el sistema gametofítico. Entonces, en el sistema gametofítico nosotros podemos encontrar 0% de incompatibilidad, entonces que es 100%, todas las fertilizaciones ocurren, puedo tener 50% de incompatibilidad o puedo tener 100% de incompatibilidad. Bien, vamos al esporofítico. En el fenótipo del grano de polen está determinado por la acción del genotipo maternal. Bien, haciendo un resumen, bueno, es monofactorial, o sea, existe un solo locus S, multialélica, o sea, más de 200 alelos, y la interacción alélica individual, aquí, puede presentar acciones de dominancia entre los alelos. ¿Qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener en los óvulos y en los granos de polen yo puedo tener varios alelos, S1, S2, S3, S4. Acuérdense, un grano de polen solo puede poseer un solo alelo porque es una célula haploide, solo tiene un cromosoma y por ende solamente en el locus S solamente va a tener un alelo. Entonces, pero puede presentar acciones de dominancia. Esta incompatibilidad homomórfica esporofítica. Entonces, el alelo S1 puede dominar el S2 puede dominar el S3 y el S3 puede dominar el S4 y así por adelante. Bien, un ejemplo. Entonces, supongamos en esta misma gráfica. Entonces, nosotros tenemos alelos S1, S2 en los óvulos. Acuérdense, este de aquí es un óvulo, este de acá es otro óvulo. Yo tengo un grano de polen y otro grano de polen. Entonces, yo tengo, yo digo, bueno, la condición es que el S1 es dominante al alelo S2. Entonces, es como que este de aquí, es como que yo dijera, este S1 con este otro grano de polen interactúan y este domina a este y todo esto es S1. Y lo mismo pasa aquí en los óvulos, S1 con S1 y todo es S1, entonces como son completamente iguales, no ocurre una fertilización. Entonces vamos a otro caso, si yo tengo los mismos alelos en los granos de polen y tengo el alelos S1 y S3 en los óvulos. Entonces, yo digo, S1 domina al S2. Es como que esto fuese S1. Y en este caso, S1 domina al S3. Es como que si esto fuese S1. Entonces, como esto me vale S1 y esto genéticamente vale S1, entonces no ocurre la fertilización. Otro caso es que si yo tengo los mismos alelos en los granos de polen, S1, S2, nosotros ya sabemos que el S1 domina el S2 y todo esto vale S1. En el caso aquí, S3 domina al S4 y todo esto vale S3. Entonces, como aquí yo tengo S1, esto me vale a la relación S1 y este de aquí me vale al S3, todo esto va a ser 100% compatible. ¿Ok? Entonces, en la incompatibilidad homomórfica esporofítica, la diferencia es que yo voy a tener o el 100% de incompatibilidad o el 100% de compatibilidad. Entonces, o es compatible o es incompatible, no hay punto medio. ¿Ok? O 0% de incompatibilidad o 100% de incompatibilidad. Bien, y así existen muchos ejemplos, entonces lo que les estábamos comentando aquí, entonces, como S1 gobierna el S2,
y ese 1 gobierna el S3, todo esto va al S1 y es 100% incompatible. S1 gobierna el S2 y S2 gobierna el S3. Entonces, como esto de aquí me equivale a S1, pero bueno, ya tengo las características relacionadas del S2. Y esto de aquí, el S2 me domina el S3, son características S2, entonces por eso la producción de incompatibilidad aquí es 100% incompatible. En este caso, S1, S2 domina el S1 y S2, S3, S4 domina el S3. Entonces, pero como no se comparten alelos iguales entre estos óvulos y estos granos de polen, entonces es 100% compatible. Entonces puede ocurrir lo inverso. Entonces la dominancia en el polen, el estilo pueden permitir autofecundación, generación de homocigotos y etcétera. Y esto ustedes lo van a encontrar perfectamente relatado en los libros. Entonces consideremos que en el estilo de la flor, entonces, bueno, estamos hablando de la parte femenina, el alelo S1 domina al S2. Y en el grano de polen, el alelo S2 gobierna o domina al alelo S1. Entonces, esto de aquí, entonces, cuando se junten, entonces en la madre, bueno, esto va a corresponder todo a S1 y en el padre, esto va a corresponder todo a S2 y va a ser, por tanto, 100% compatible. Bueno, y así existen otros ejemplos que permitirían formar individuos diploides con los mismos alelos. En este caso, supongamos, si yo cruzo una madre S2, S3 con un padre S1, S2, entonces, y todas las combinaciones de estos granos de polen de estos óvulos con estos granos de polen, es probable que yo tenga en un futuro, si la fertilización ocurre perfectamente, un individuo homocigoto para esos alelos en el opus S. Bien, la inversión de dominancia en el polen y el estilo pueden causar diferencias en cruzamientos recíprocos. Entonces, supongamos yo tengo en el estilo el S1 que domina el alelo S3, entonces todo esto va a ser S1. Y puedo decir, bueno, el S1, el S2 es mayor que el S1 en el grano de polen, o sea, domina el S1, todo esto me equivale a S2. Y por tanto, si yo cruzo como que dijese S1, S2, entonces todo esto va a ser 100% compatible. En el caso, si yo tengo en los óvulos un alelo S1 que gobierna otro alelo S2 de los óvulos, y en el grano de polen tengo un S1 que gobierna el alelo S3 o domina el alelo S3, todo esto va a equivaler a S1 y esto va a equivaler a S1, y entonces yo voy a tener 100% de incompatibilidad. Entonces, aquí solamente haciendo un resumen de estos dos tipos de incompatibilidad, entonces yo tengo la incompatibilidad homomórfica gametofítica, que puedo tener 100% de incompatibilidad, 50% de incompatibilidad o 0% de incompatibilidad. O en la incompatibilidad homomórfica esporofítica, puedo tener el 100% de incompatibilidad o el 0% de incompatibilidad. Entonces, esa es la diferencia de las dos. Entonces, bueno, en la literatura ustedes van a encontrar otros tipos de incompatibilidad, como incompatibilidad de acción tardía o incompatibilidad posigótica o ovariana. Entonces, esta incompatibilidad es interesante, que ocurre la fertilización, entonces, pero cuando comienza a crecer, comienza a crecer el cigoto, entonces llega un futuro en que en un futuro viene el fruto, se seca y cae. Entonces, por eso se le llama incompatibilidad post-cigótica, o sea, después de haber formado el cigoto. Bien, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hacen estos estudios? Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con estas incompatibilidades. Trabajé con una especie que tiene autoincompatibilidad de acción tardía. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, usted toma un botón previo a
a la antesis, entonces viene y lo protege con un saco de papel que usted vea que es seguro, que resista el agua. Entonces, usted espera que esa flor abra. Entonces, que no está contaminado ni el estigma, ni las anteras, entonces por polen extraño. Entonces de ahí yo vengo y yo cojo y hago la autopolinización. Entonces las mismas anteras polinizo el estigma. Entonces, bueno, protejo nuevamente esta flor y de ahí yo espero unos 3, 4 días para ver si ha ocurrido la fertilización. Entonces, si la flor se cae es porque no fertilizó y existe un problema de incompatibilidad. Y si la flor se mantiene, se asegura y comienza a crecer el ovario, entonces, bueno, la fertilización fue un éxito y yo puedo decir que esa planta es autocompatible. Bien, entonces todo ese estudio que yo hice, bueno, me permitió establecer varias clases relacionadas a la fructificación efectiva. Entonces yo pude ver, por ejemplo, que como es una planta que previamente se le había reportado mecanismos de incompatibilidad, entonces yo encontré que la fructificación efectiva menor era encontrada en un gran número de accesiones. Entonces, que fructificaciones efectivas mayores eran encontradas en pocos accesos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo, en este caso, si yo polinizaba 100 flores, más o menos de entre 82 y 90 flores iban a ser fertilizadas y iban a formarme frutos, pero en pocos accesos. Entonces, si yo polinizaba las mismas 100 flores, entonces más o menos unas 10 flores en una gran cantidad de accesos me iba a formar fruto. Entonces, estas de aquí yo podría decir, bueno, tienen algún problema de incompatibilidad. Entonces, la incompatibilidad está bien relacionada, acuérdense, por ejemplo, con la formación de semillas. Por cada semilla que se forma dentro de un fruto es porque la polinización y la fertilización ha ocurrido correctamente. Por ejemplo, este fruto de aquí correspondía a, a estas accesiones que presentaban las mayores fructificaciones efectivas. Entonces, y estos frutos aquí, que se formaban frutos, pero las semillas no se desarrollaban, correspondían a estas accesiones aquí. Entonces, que, bueno, el fruto se formaba hasta que crecía, que podríamos decir que es un fruto partenocárpico, o sea, que no tiene semilla. Entonces, pero bueno, no tengo nada, o sea, solo tengo el crecimiento del ovario donde sus óvulos no fueron fertilizados. Entonces, por eso es muy importante estudiar la incompatibilidad en una planta que yo tenga interés. Entonces, estimados estudiantes, esta era la clase que yo tenía preparada para ustedes sobre incompatibilidad. Si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, por favor, háganmelo saber. Les agradezco mucho la atención y nos veremos la próxima clase.